En las entrañas de Kenia y parte de Tanzania habita un grupo étnico conocido como los Ogiek. Los Ogiek son un pueblo de cazadores-recolectores y en la actualidad también se dedican en su mayoría al cultivo de vegetales y a la cría de ganado. Uno de sus principales asentamientos se encuentra en el bosque ancestral de Mau. Sin embargo, desde la época colonial se les ha tratado de expulsar de su territorio, y el actual gobierno keniano hace lo propio con la excusa de proteger al bosque de la degradación. No obstante, esta aseveración no podría distar más de la realidad, ya que el bosque está siendo explotado desmedidamente mediante la tala de árboles, el establecimiento de plantíos de té y la repartición de parcelas de tierra como propiedades para funcionarios del gobierno. Fue hasta el 2009 que el gobierno keniano dictó una orden de desalojo contra los Ogiek para que dejaran su asentamiento en el bosque Mau y se fueran sin ningún tipo de indemnización. Sin embargo, los Ogiek se rehusaron a aceptar la orden y el caso pronto escaló hasta ser presentado ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Después de una serie de investigaciones y juicios, la Corte pronunció una sentencia el 26 de mayo de 2017 sobre el asunto denominado 006-2012, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos contra la República de Kenia, en la cual se declaró una grave violación masiva de los derechos reconocidos en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 por parte de la República de Kenia en favor de la comunidad Ogiek. Podría pensarse que con ello el gobierno keniano respetaría la autodeterminación del pueblo Ogiek y el derecho a residir dentro de su hogar ancestral. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta, ya que en la actualidad el gobierno keniano sigue haciendo lo posible por expulsarlos de su territorio, guiándose bajo una idea de desarrollo que se ha impregnado a su identidad nacional, en donde, en este caso, es el modelo de desarrollo extractivista perpetuado desde los tiempos de la colonia el que ha sido el principal motor bajo el cual pretenden desalojar a los Ogiek de sus hogares. El gobierno ha basado su proyecto de Estado en el concepto occidental de desarrollo y ha dejado de lado los intereses y derechos de pueblos como los Ogiek, quienes buscan subsistir conservando su propia identidad cultural y forma de vida. En ese sentido, el objetivo de este video es analizar los factores de colonialidad que han incidido en la formación de la identidad nacional de Kenia y en las dicotomías que se han formado en relación con algunas minorías de la sociedad, como lo es la tribu Ogiek, cuya identidad ha significado un obstáculo en el camino al desarrollo que el gobierno keniano ha ido formando de manera particular desde su nacimiento como Estado independiente, marginando a los Ogiek y enalteciendo el desarrollo como parte fundamental de la identidad nacional de Kenia. Por esto, en una primera parte se hará una breve indagación en las particularidades del pueblo Ogiek, se denotará un poco de su cosmovisión y posteriormente se procederá a analizar la idea forzada de desarrollo de la que se ha valido el gobierno keniano para intentar imponer su control, primero sobre los Ogiek para que abandonen sus asentamientos y después sobre el bosque para que éste satisfaga el anhelo del gobierno keniano por explotar los recursos naturales y obtener la mayor ganancia económica de esto. Los Ogiek son una etnia de aproximadamente 79.000 personas, de los cuales apenas la mitad habla la lengua Kalenjin, muy cercana al Nandi, y al menos 15.000 personas se encuentran distribuidas en pequeñas locaciones de entre 20 y 30 miembros, a las orillas y en las profundidades del bosque Mau. La conexión de los Ogiek con el bosque Mau no solo es ancestral, porque han vivido en él desde hace muchos años, sino que también existe una conexión espiritual muy importante, pues es en este territorio donde se llevan a cabo diversos rituales espirituales. El que más destaca de todos ellos es el rito de paso para la comunidad Ogiek. Este rito representa el paso a la edad adulta para los adolescentes de la tribu. Se cree que desde que nacen, los niños y las niñas están maldecidos por una bestia mítica, misma que es preciso que se encuentre en su interior y que tienen que aprender a dominarla para cuando cumplan entre 14 y 16 años. Es a esa edad cuando se les pinta el cuerpo con arcilla blanca, carbón vegetal y de esta manera se asemeje a una criatura salvaje que posteriormente será enviada al bosque durante aproximadamente 4 semanas. El desempeño del individuo se medirá con base en la facilidad que tenga para hacerse como una bestia y sobrevivir con los recursos que le brinda el bosque.
Es hasta que su rugido se asemeje al de una bestia, es que se dice que su maldición ha terminado y son considerados como parte de su comunidad. La importancia de los mitos y rituales dentro de esta comunidad permite la construcción de una identidad y una realidad propia, que se encuentra fuertemente ligada al bosque y a la tierra. Tal como señala Malinowski, el mito no es una mera historia contada, sino una realidad viva. La sociedad revive y recrea ritualmente. Los mitos son modelos paradigmáticos de su propia realidad social. De igual forma, Daniel Toledo nos advierte que no calificar estos ritos como si de magia se tratara. Eso es principalmente porque estos ritos de paso que llevan a cabo los Ojiek son como una base en una realidad que se debe tomar en cuenta, pues es su realidad. Dentro de este proceso hay una característica muy relevante respecto al tiempo. Desde el mundo occidental se tiene una fuerte inclinación a contar los minutos, las horas, los días, las semanas, los años y así continuamente, formando unidades que no tienen mucho que ver con los propios procesos de formación de identidad de cada persona. Algo tan sencillo como contabilizar la edad de una persona es un aspecto de la realidad Ojiek que se debe resaltar, puesto que es con este rito de paso, con esta demostración de madurez, que se consiguen hacer como un verdadero miembro de la tribu Ojiek. En pocas palabras, es hasta que se regresa de su travesía en el bosque que se le comienza a contar su verdadera edad, y es un segundo nacimiento tan importante que si lo desean también pueden incluso hasta cambiar su nombre. La forma de vida de los Ojiek, que incluye la caza de fauna salvaje, la recolección de frutos, también incluye toda una serie de dinámicas que conforman su identidad étnica y cultural, que han tratado de preservar celosamente de que los invasores que solo buscan su desalojo del bosque Mau, o la inclusión del gobierno colonial y ahora el gobierno keniano, que considera y quiere lograr una sociedad que se ha ido moldeando conforme a los intereses económicos y políticos de una élite que ha marginado a la tribu Ojiek y que ha intentado crear una identidad nacional sustentada en su más reciente constitución del 2010, que dista mucho de ser una identidad que represente a todas las comunidades que residen en el territorio keniano. Esa identidad nacional se ha moldeado con base en diversos estereotipos sobre el continente africano, principalmente aquel que, según Daniel Toledo, categoriza las sociedades como la de los Ojiek como tradicionales, estáticas, atrasadas en el tiempo y en estado de barbarie o salvajismo, simplemente porque son distintas al proyecto de Estado occidental moderno. Se critican los rituales africanos como paganos, simplemente por ser distintos a las religiones mayoritarias de Occidente, lo cual se ha dado porque se ha utilizado Europa como regla para medir y evaluar a todas las demás sociedades del mundo, negando así la propia cosmovisión de otros tipos de sociedades. Al distinguir a las comunidades indígenas que residen en territorio keniano del resto de la sociedad en su constitución bajo el enunciado de que están orgullosos de su diversidad étnica, cultural y religiosa, y por ello han decidido vivir en paz y una sociedad y nación soberana e indivisible. La identidad nacional, en lugar de guiar hacia la unión de una nación, ha tendido a destruir la identidad propia de cada comunidad indígena. Las pretende invisibilizar bajo el término de identidad nacional, las desarma como si fueran un rompecabezas y las vuelve a armar a su conveniencia, para que ésta solo se pueda formar la imagen de que el gobierno keniano quiere que el mundo vea, es decir, una imagen que toma la idea de desarrollo como la prioridad, como diría Yorofal, un desarrollo que múltiples estados africanos han buscado desde que comenzaron su vida independiente. Una idea de desarrollo en donde el poder y el dominio sobre el otro se considera como una regla general para el alcance de una mejor calidad de vida, una mejor sociedad, una mejor nación, en donde todas aquellas personas que cooperan se verán beneficiadas en el futuro. El mundo actual, movido por el sistema capitalista, ha impuesto todo un conjunto de ideas y costumbres que hacen llamar modernas, avanzadas, persiguiendo a toda costa el desarrollo económico sin tomar en cuenta las problemáticas sociales, culturales y medioambientales. En África, estos ideales de modernidad, de progreso y de desarrollo fueron introducidos por las grandes potencias europeas desde los tiempos del colonialismo. Se ha impulsado un tipo de violencia intangible al marginar, excluir y rechazar todo lo que se considera no moderno. Como menciona Frantz Fanon, la colonización inferiorizó al colonizado, lo animalizó, lo deshumanizó y
creó una especie de mundo maniqueo donde las sociedades originarias fueron categorizadas como una sociedad sin valores, sin ética, sin moral. Tales enunciaciones acerca de los colonizados fueron construidas desde lo que Mignolo denomina como la ibris del punto cero, en donde los europeos se colocan a sí mismos como el centro, como los modelos desde los cuales se edifican las ciencias, el conocimiento, los valores y la organización de la sociedad, denominando al otro como un bárbaro, como un incivilizado y un atrasado. El caso de la tribu Ojiek da cuenta de la violencia intrínseca del desarrollo y su imposición a través de prácticas autoritarias en el continente africano. Tal como lo señala la autora Mónica Cejas, el desarrollo como discurso es una peculiar manera de ver y construir la realidad como un espacio que necesita intervención. En este caso, la tribu Ojiek es observada como sinónimo de retraso y el bosque Mau como área de oportunidad. Así, los sujetos que habitan el espacio en cuestión son objetos de aplicación de poder. En lo referente al bosque Mau, este se encuentra contemplado dentro de la zona del Valle del Rift y es una de las zonas de más interés del gobierno keniano por desarrollar. Es decir, se pretende fomentar la productividad del bosque para las actividades de cultivo y de comercio local, regional e internacional en general. En especial porque el Plan Nacional de Desarrollo de Kenia, también conocido como Visión de Kenia 2030, ha identificado la agricultura como uno de los sectores clave que puede dar una tasa de crecimiento económico nacional de al menos 10% en los próximos años. Además de que el bosque Mau representa el medio de vida para al menos 50,000 agricultores y es la fuente de diversos servicios ecosistémicos para más de 430,000 personas. El Plan Nacional contempla la necesidad entonces de transformar la agricultura en pequeña escala de subsistencia en un sector agrícola innovador, de orientación comercial y moderno, de lo cual es preciso denotar la connotación de moderno como algo necesario para alcanzar en la agricultura y, en consecuencia, también en el bosque Mau. De acuerdo con Mónica Cejas, la idea de desarrollo es inseparable de su carga de evolucionismo, de cambio lineal, de nociones organicistas de crecimiento, de paso de lo tradicional o primitivo a lo moderno. La dicotomía tradición-modernidad se hace vigente en el caso de la tribu Ojiek, pues se ha otorgado la etiqueta de tradicional y por ende contraria a la modernidad, como una sociedad inmóvil, quitándoles autodeterminación y negando su patrimonio y conocimiento y su saber adquirido en relación con la naturaleza y otras sociedades. Su presencia en el bosque Mau con esto ha significado más un obstáculo al desarrollo del bosque que un beneficio para la conservación del mismo, pues a pesar de que también se reconoce su existencia dentro de la Constitución en el artículo 11, a la cultura bajo el término de indígenas, junto con todas estas formas de vida y conocimientos particulares, el gobierno de Kenia no ha dejado de fomentar ciertas dicotomías al excluirlos y subvalorizarlos como el otro, es decir, todo aquello que no pertenece o no va acorde a este sistema mundo moderno capitalista. Se trata así de un racismo epistemológico, como lo señala Mignolo, a partir del cual se legitima la autoridad del experto, silenciando otras voces y descalificando su conocimiento como premoderno o acientífico. El gobierno keniano ha reproducido un discurso de legitimación colonialista como el que fue utilizado durante la colonización de África, pues se ve a la tribu Ojiek desde la occidentalización como una civilización incapaz de resolver problemas, y la visión occidental califica a esta forma de vida como atrasada y por lo tanto generadora de problemas. Por ello, a pesar de que en la Constitución denota su objetivo de conservar sus ecosistemas y recursos naturales,
e incluso de manera indirecta la existencia de los Ojiek, su prioridad no deja de ser el alcance del desarrollo económico. La imposición del desarrollo en el continente africano está fuertemente ligada al extractivismo, el cual se refiere a un modelo de desarrollo implementado en los países de la periferia basado en la explotación desmedida de los recursos naturales para su exportación y comercialización en el mercado global. Maristela Sebampa lo define como un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de los recursos naturales, en gran parte no renovables, y en la expansión de las fronteras hacia territorios considerados como improductivos. Basado en el saqueo de tierras, el extractivismo se asienta como el racismo estructural que se manifiesta en el despojo de territorios ancestrales, la negación de prácticas culturales y formas de cuidado de la naturaleza de los pueblos originarios afrodescendientes y raizales. Tal como lo señala la doctora Carvajal, es a partir de este discurso que se justifica que unos pocos privilegiados controlen los recursos naturales, mientras millones que dependen de esos recursos, no solo para su subsistencia, sino también como fuente de su identidad, son marginalizados. La concepción de la tribu Ojiek sobre el bosque Mau como un espacio sagrado difiere del deseo de acumulación que existe detrás del ideal de desarrollo que únicamente concibe a la naturaleza en términos de explotación y ganancias. Para la tribu Ojiek, el uso de los recursos de flora y fauna que les otorga el bosque Mau es para su beneficio social. Al dedicarse a la recolección de frutos y a la caza de animales, para su subsistencia, las facilidades que les da el bosque Mau resultan un eslabón esencial en las actividades cotidianas de la tribu. Mientras que, para el gobierno keniano, el bosque no significa nada más que una fuente de recursos naturales que puede explotar y de los cuales puede obtener ciertas ganancias que lo guían en su camino al desarrollo. Así, la noción de desarrollo se liga con la generación de riqueza a través de un proceso de extracción de recursos naturales y la transformación de estos en mercancías. Durante la colonia, este sistema se implantó en África, pero no terminó con la liberación colonial y la independencia. Al contrario, la clase política que se quedó con el poder en África adoptó esta lógica de desarrollo. Fanon explica que la burguesía nacional sustituyó a la burguesía colonial en su misión histórica de fungir como intermediaria en los procesos de transferencia de riqueza, y es por ello que la élite en el poder en Kenia se ha conducido bajo esa lógica de desarrollo. Si bien este modelo fue implantado desde la colonización, ha sido reproducido no solo por Kenia, sino por los estados-nación de la región, incluso después de independizarse. Por ello, autores como Gudinas, Riascos o Svampa introducen el concepto de extractivismo para distinguirlo del extractivismo clásico. El extractivismo define una nueva etapa donde los principales interesados y promotores de los proyectos extractivistas son los estados, que retoman su papel como promotores del desarrollo, nacionalizan sectores estratégicos y buscan recursos para financiar sus promesas de redistribución y bienestar. En este sentido, el papel que ha tenido el Estado keniano en la reproducción de las violencias coloniales y la imposición del desarrollo tiene una gran importancia, pues la presión para el desarrollo no solo es producida desde afuera, sino que también forma parte de un proyecto económico-social nacional. La actitud paternalista del Estado, que parte de prejuzgar a los miembros de la tribu Ojiek como carentes de iniciativa o imaginación en la determinación de sus destinos o de incompetencia para manejar sus recursos con eficiencia, resulta en la construcción discursiva que avala la presión y que da el visto bueno para la intervención. El desarrollo se entiende entonces como un proceso de crecimiento económico exclusivamente dedicado a la creación de riqueza que, sin embargo, tiene consigo una implicación violenta. Según Mónica Cejas, podría sonar irónico calificar de violento un proceso que tiene la finalidad de generar abundancia y un mejor porvenir, pero lo tiene. La violencia puede ser entendida como una presión física, psicológica o espiritual, ejercida directa o indirectamente por una persona sobre alguien. En ese sentido, los países colonizadores ejercieron prácticas violentas en territorios africanos persiguiendo el desarrollo. Del mismo modo, el gobierno keniano ejerce ahora prácticas violentas en contra de la tribu Ojiek, con el fin de alejarlos del bosque y acceder a los recursos naturales del mismo. No solo ha ejercido prácticas violentas como el desplazamiento forzado y el hostigamiento de los Ojiek, sino que también ha fomentado la deforestación del bosque para comercializar la madera y permitir el establecimiento de nuevas plantaciones de té, que representan al menos 35,000 trabajos o incluso su distribución como propiedades para algunos funcionarios del gobierno, mismo que también afecta la producción de miel de consumo de los Ojiek, tanto como alimento como para uso medicinal. Ello se ha dado a pesar de la disposición de la Constitución del artículo 69 sobre el deber del Estado de asegurar la explotación, utilización, gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales y asegurar la distribución equitativa de los beneficios acumulados, así como eliminar procesos y actividades que puedan poner en peligro el entorno y el utilizar medios
el medio ambiente y los recursos naturales en beneficio de la gente de Kenia. La hipótesis planteada por Mudimbe sobre la organización de la colonia en África se siguen reproduciendo por los actuales gobiernos de la región, como lo es en este caso el de Kenia, en tanto de que se sigue la misma dinámica de querer dominar el espacio físico, reformar la mente de los nativos e integrar las historias económicas locales en la perspectiva occidental. La orden de desalojo dictada por el gobierno de Kenia en el 2009 da muestra de la violencia ejercida por el Estado para la persecución del progreso y desarrollo. La violencia se puede presentar de diferentes formas, ya sea directa o indirectamente, como la deshumanización del individuo y su animalización. La deshumanización en este caso se presenta mediante el despojo de individuos de su entorno donde habitan, cual animales en bosque que será talado. La cuestión con la que se desea realizar estos traslados significaría también la ruptura de antiguos vínculos y sobre todo de la separación física de sus tierras de origen del espacio ancestral. Bajo esta óptica, Mónica Cejas plantea que la resistencia se puede expresar como la lucha por las propias opciones de desarrollo frente a las que se pretenden imponer desde arriba. En ese sentido, la tribu Giek resiste las presiones del Estado keniano por un camino específico de desarrollo. Incluso, la noción de desarrollo resulta en una invención colonial de dominación que ejerce presión sobre las realidades alternas. Tal como lo menciona Escobar, al considerar el desarrollo como la creación de un dominio de pensamiento y de acción, es decir, el desarrollo es un conjunto de pensamientos y acciones dominantes y quienes se alejan de estos tienen que resistir las presiones de las fuerzas desarrollantes. Como ya se ha señalado, el dominio y la explotación del medio natural también es una forma de violencia directa, pues la tribu Giek vivía en armonía con el medio reproduciendo un sistema sustentable del aprovechamiento de los recursos, mientras que las intenciones del gobierno keniano se tratan de la sobreexplotación del medio, dejando atrás la sostenibilidad de la relación tribu-entorno y dando paso a la decadencia de un sistema natural como se ha visto innumerables veces en todo el mundo. Las actuales estructuras de colonialidad que prevalecen en la sociedad africana tienden a sustentar al actual modelo capitalista y a seguir tomando a Occidente como el modelo a seguir, junto con sus valores de libertad, democracia, libre mercado, progreso y modernidad. La sociedad africana en general, y la keniana en particular, aspiran a dicho progreso y desarrollo, dando poca importancia a los factores sociales, culturales o naturales específicos de su país, fomentando prácticas agresivas como lo es el extractivismo. El conflicto entre el Estado keniano y la tribu Oyek ha sido consecuencia de la reproducción de la violencia colonial por parte de una élite en el gobierno keniano que, según las ideas de Fanon, ha sustituido a la burguesía colonial en su papel de intermediarios de los procesos de transferencia de riqueza. Se ha utilizado la idea occidental de desarrollo como parte de la identidad nacional de Kenia para orillar a los Oyek a abandonar el bosque Mau. No obstante, en Kenia, la tribu Oyek se encuentra resistiendo a las presiones del Estado por el desarrollo, protegiendo su propia identidad étnica y cultural. Ello debido principalmente a que la salvaguarda de su asentamiento en el bosque Mau no es solo la defensa de un territorio físico, sino de un territorio espiritual que forma una parte muy importante de la identidad de los Oyek. Por lo que, no es preciso tener una reconciliación entre la identidad nacional de Kenia y la identidad étnica y cultural de los Oyek. Tan solo el mero reconocimiento de existencia de los Oyek sería suficiente. Los Oyek podrían ser considerados como una comunidad que lucha por preservar su identidad étnica y cultural, lejos de la idea nacional y occidental de desarrollo, ya que en lugar de hacer del mundo un lugar para su propia existencia, los Oyek han priorizado el cuidado de su relación física y espiritual con el bosque Mau, su hogar ancestral.